Tras la muerte del César Valeriano en la frontera danubiana, Galieno, muy probablemente por orden de su padre Valeriano, nombró a Salonino, su segundo hijo, César, para mantener la línea sucesoria, y le puso bajo la protección y guía del prefecto pretoriano Silvano. Fijaron su cuartel en la actual Colonia, para poder mantener un mayor control sobre la frontera renana. También trató de degradar al general Ingenuo, aunque sin acusarle abiertamente de nada relacionado con la muerte de su primer hijo, pero no lo consiguió, e Ingenuo siguió siendo el comandante de las provincias danubianas encargado de su defensa frente a godos y otros pueblos bárbaros. Volviendo a los asuntos de Galieno, lo único positivo de esta invasión fue que se percató de la necesidad de crear unidades más rápidas y móviles, que pudieran actuar como una reserva estratégica, para poder hacer frente a las crisis que se producían cada vez con mayor frecuencia, pues esta invasión demostró que las legiones convencionales eran incapaces de seguir el ritmo de las bandas bárbaras salvo que la incursión fuera directamente en su zona de influencia, por lo que el coemperador empezó a desarrollar el embrión de las unidades comitatenses, el futuro ejército de campaña bajo imperial. La creación del comitatus reflejó un cambio estratégico hacia una defensa más dinámica, alejándose del sistema de guarniciones fijas, más o menos cercanas o en la frontera, que caracterizaba al Alto Imperio. Galieno eligió Milán como cuartel general del comitatus por su posición estratégica, que permitía un acceso rápido a las fronteras del Rin, el Danubio y los Alpes. El comitatus era principalmente una fuerza de caballería, sobre todo y principalmente ligera, aunque también podía incluir unidades de caballería pesada. Además, en circunstancias especiales, podía contar con infantería, tanto ligera como pesada, aunque eso podía limitar su mayor virtud, que era la rapidez con la que podía responder a las amenazas bárbaras. Estaba compuesta, que se sepa, por caballería dálmata y mauritana, siendo estas unidades de caballería ligera. La caballería pesada la formaban los catafractos o clivanarios, inspirados en la caballería pesada persa y sármata, así como unidades de la guardia pretoriana a caballo, que eran el principal contingente de caballería pesada del comitatus inicial. Los jinetes estaban equipados con caballos de reserva y sistemas logísticos que permitían desplazamientos rápidos, a menudo cubriendo cientos de kilómetros en pocos días. No se conoce la cifra exacta de efectivos en sus comienzos, pero los historiadores modernos estiman que el comitatus completo, infantería y caballería, podía variar entre 10.000 y 25.000 hombres, dependiendo de la campaña. La infantería del comitatus incluía destacamentos de legiones romanas, llamados vexilaciones, extraídos de unidades estacionadas en las provincias leales, especialmente de Iliria, Panonia y Mesia. También incluía cohortes auxiliares, formadas por no ciudadanos o bárbaros romanizados, como dacios o germanos, que conservaban su estilo de combate propio, muy adecuado para enfrentarse a otros bárbaros. Estas unidades eran más flexibles y a menudo se usaban en roles de apoyo o en terrenos difíciles, además de que eran unidades más rápidas y ligeras que las legiones romanas. La infantería, cuando la campaña no era urgente, probablemente constituía la mayoría del comitatus, alrededor del 60 o el 70% del total. Por otro lado, si el comitatus respondía a una invasión bárbara rápida, las unidades de caballería estacionadas en Milán eran las que respondían, desplazándose a toda velocidad al lugar de la invasión, donde se enfrentaban a los saqueadores. El comitatus marcó un cambio hacia un ejército más profesional y centralizado, proporcionando una flexibilidad táctica que no tenían las legiones. También significó una transformación profunda del ejército romano, que comenzó la conversión de ejército de infantería pesada a ser un ejército preponderantemente de caballería, buscando ganar movilidad y capacidad de reacción frente a las amenazas bárbaras, que se caracterizaban por ser grupos muy móviles y sin apenas armadura que ralentizase su desplazamiento. El nuevo ejército del comitatus, y posteriormente su evolución, el comitatense, tratará de incorporar en su doctrina elementos tanto de los bárbaros como de los persas, como distintos tipos de silla de montar o arneses híbridas, o la armadura para los clivanarios y catafractos, de origen persa y sármata. La distinción entre clivanario y catafracto no está clara en las fuentes, aunque se piensa que los clivanarios solían estar más acorazados que los catafractos. Pero es posible que el nombre solo sea una forma de nombrar unidades distintas en función de su origen, más que como forma de distinguir distintos tipos de unidad de caballería por su función o armadura. También se incorporaron símbolos de los pueblos bárbaros, siendo el más llamativo el estandarte tipo dragón, de origen sármata y dacio, y que se convertirá en una de las señas de identidad del nuevo ejército romano del Bajo Imperio, siendo incluso adoptado por algunas unidades de infantería, aunque lo habitual es que fuera típico de las unidades de caballería del ejército comitatense. Otra de las integraciones más notables fue el de la espada recta y larga de origen galo y germánico. La primera noticia de estas armas en el ejército romano se debe a las unidades de caballería auxiliares, de origen germánico, que servían durante algunos años con las legiones romanas a finales de la República e inicios del Imperio.
En algún momento del siglo I, los romanos las incorporaron a sus propias unidades de caballería autóctona, pues presentaban una clara ventaja a la hora de combatir a caballo, dada su mayor longitud. A partir del siglo II, pero sobre todo del siglo III, comenzó a extenderse progresivamente a las unidades de infantería, lo que obligó a cambiar drásticamente la forma de combate de estas. En pantalla se pueden ver distintos tipos de espadas, desde los no tan pequeños gladios hasta los distintos tipos de espadas rectas que terminaron imponiéndose en el ejército romano. Esto tuvo otro efecto que provocó un cambio muy distintivo en el ejército bajo imperial. El típico escudo rectangular, el scutum, dio paso al escudo ovalado y posteriormente redondo de las legiones del Imperio tardío. En la imagen vemos el típico escudo rectangular alto imperial, mientras al lado vemos la reconstrucción digital de uno de los llamados escudos de la Amazonomaquia, de Durauropos, que reciben este nombre por su espectacular decoración y que muestra una mítica batalla entre griegos y amazonas. En cuanto al porqué del cambio del modelo rectangular al ovalado y luego al circular, se cree que se debió a dos motivos fundamentalmente. El primero, el uso de armas más largas, como la espada o las lanzas, pues estas eran más fáciles de usar con los nuevos escudos, menos voluminosos y con formas más adecuadas. Y el segundo, y no menos importante, por un tema de economía y rapidez de fabricación, que en el contexto de la crisis del siglo III era, tal vez, el principal atractivo para comenzar la sustitución. Otra de las armas incorporadas a las nuevas unidades, y que también se terminó estandarizando en el resto del ejército romano con el tiempo, fue el arco compuesto tomado de los partos, y que permitía a la caballería poder disparar mientras iba al galope. Hacer eso con el arco típico romano era imposible, pues era demasiado grande para poder usarse a caballo. Las unidades de infantería ligera también lo adoptaron, pues el menor tamaño lo hacía más manejable a la hora de moverse por terrenos accidentados. Otra de las ventajas que supuso, primero el comitatus y posteriormente su evolución a ejército comitatense fue que, al estar directamente bajo el mando o control del emperador, se redujo el riesgo de que los gobernadores provinciales usaran a las tropas estacionadas en su territorio para rebelarse, pues el emperador contaba con una fuerza de élite que podía usar para atajar cualquier conato de rebelión. Eso sí, no se puede pasar por alto que, como otras unidades de élite, el comitatus dependía de comandantes fieles y leales. Como contrapartida, las nuevas unidades supusieron una carga extra para las arcas del imperio, pues mantener una fuerza eminentemente móvil requería recursos muy caros, como los caballos, las armaduras y armas, y las provisiones para su mantenimiento en Milán. Y esto en un contexto de crisis económica, con las nuevas monedas acuñadas por el Estado con menos contenido de plata, generando una gran y grave desconfianza en la moneda romana, que a su vez generaba una inflación salvaje en todo el imperio, a la que se sumaba la pandemia, que seguía causando estragos por todo el imperio. Sin embargo, la limitación más importante del comitatus fue su pequeño rango de acción. Su efectividad quedó circunscrita a Italia y las provincias cercanas, pero no mucho más allá, al menos no de forma continuada. Este defecto lo irán corrigiendo los sucesores de Galieno, sobre todo Diocleciano y Constantino, que ampliaron y perfeccionaron el concepto, desarrollando las unidades conocidas como comitatenses, los ejércitos de campaña bajo imperiales, que eran la evolución directa del comitatus de Galieno, puliendo y perfeccionando las virtudes, mientras las unidades fronterizas, las limitanei, quedaban estacionadas en la frontera como fuerza disuasoria frente a los pueblos bárbaros, dejando las acciones que requerían de una respuesta rápida y móvil a los nuevos ejércitos comitatenses, repartidos por varios puntos del imperio, como Treveris, Sirmio o Antioquía, resolviendo la limitación del modelo de Galieno, con lo que desde las reformas de Diocleciano y Constantino, el imperio siempre tenía unidades móviles de élite cerca de cualquier teatro de operaciones importante, listas para entrar en acción y ayudar a las tropas de frontera cuando fuera necesario. Volviendo al año 259, los godos saquearon las provincias balcánicas fronterizas y cruzaron de nuevo el Bósforo para devastar Asia Menor, saqueando, entre otras ciudades, a Efeso. Galieno se encontraba en el Rin, tratando de derrotar a las bandas francas que seguían regresando de su incursión en Hispania, por lo que no pudo desplazarse a la frontera danubiana ni hacer frente a las correrías godas. Esto hizo que Valeriano desplazase su ejército desde Antioquía a las provincias asiáticas, en un intento de interceptar a la horda goda, pero la plaga cipriana diezmó a sus tropas, debilitando significativamente su fuerza, pues no consiguió suplir las bajas con nuevos refuerzos. Además, un grupo de godos, probablemente grutungos, junto a alamanes, marcomanos y cuados, logró llegar a la llanura del Po, en Italia, lo que causó conmoción en Roma, cuyo senado tuvo que reclutar a toda prisa a todos los hombres útiles de la ciudad y armarlos, por si había que defender la urbe de los bárbaros. Galieno, viendo el peligro en que se encontraba la península italiana, logró organizar una fuerza de defensa y trasladarse desde la frontera galorrenana a Italia, interceptando a los godos cerca de Milán o Verona y deteniendo su avance.
dejando a cargo de la frontera galorrenana a su hijo y César Salonino, bajo la tutela del general Silvano. Es probable que este episodio también influyera en su idea de crear el Comitatus. No se sabe la fecha exacta, pero probablemente a finales de 259 o principios de 260, Galieno permitió que algunas tribus marcomanas se establecieran en la Panonia romana, al sur del Danubio, probablemente para repoblar el campo devastado por las invasiones de las décadas anteriores, llegando el emperador a aceptar como concubina a Pipa, la hija de uno de sus príncipes, para sellar el pacto. A principios de 260, aprovechando que Valeriano había abandonado las provincias fronterizas, el rey sasánida Sapor aprovechó para penetrar en el norte de Mesopotamia, poniendo sitio a la ciudad de Edesa, la actual Sanliurfa, en Turquía. Esto obligó a Valeriano, con algo más de 60 años, a acudir con su maltrecho ejército en ayuda de la ciudad a inicios de primavera. Según las fuentes persas, lo componían 70.000 legionarios y auxiliares, entre ellos pueblos germánicos y godos. Hoy día se sabe que esa cifra era imposible, no solo por la plaga en sí, que sabemos que afectó al ejército de Valeriano, sino por la logística que implicaría esa magnitud y que, en el contexto de la crisis del siglo III, sería imposible de financiar ni alimentar semejante ejército en campaña. A partir de aquí, lo único que sabemos que ocurrió con seguridad fue la captura del emperador y de su ejército en el verano de 260, probablemente en junio, siendo el primer y único emperador en caer prisionero. Saber cómo sucedió la captura es más complicado de lo que parece, sobre todo siendo algo tan excepcional, pero, tal vez por eso mismo, no se dejó constancia sobre lo que realmente pasó en el momento de los hechos, con lo que nos encontramos con innumerables versiones sobre lo acontecido, casi todas muy posteriores a la captura de Valeriano. Según los sasánidas, tras una dura batalla, Valeriano y su ejército fueron derrotados y apresados. Las fuentes romanas de la época, poco claras, informan de la derrota, indicando que el emperador Valeriano intentó negociar tras la batalla, pero fue capturado por los persas. Su ejército, al ver a su emperador cautivo, depuso las armas y se rindió al completo. Hoy día se estima que entre 30 y 40.000 soldados, entre los que hay que contar a sus aliados bárbaros, murieron o fueron capturados. Por su parte, Zósimo, a principios del siglo VI, unos 250 años después, afirma que la captura del emperador fue un acto de traición, pues no se respetó la tregua para negociar la rendición y las condiciones para la marcha de los romanos. Probablemente esto es un intento del historiador bizantino de justificar la captura de Valeriano por parte de los pérfidos persas, dejándoles como un pueblo poco confiable. Y si ya las versiones de la captura de Valeriano son tan dispares, las de su destino son aún más alucinantes. Algunos eruditos afirman que Sapor envió a Valeriano y a parte de su ejército a la ciudad de Bishapur, donde hay otra versión de su captura, además de otras representaciones de victorias de los sasánidas. En esa ciudad persa, según una de las versiones sobre su destino, tanto el emperador Valeriano como sus soldados vivieron en condiciones relativamente buenas. Esa versión afirma que Sapor empleó a los soldados romanos en la construcción de infraestructuras en la ciudad, pues tenían fama de ser hábiles constructores y artesanos. En la imagen se puede ver una de las supuestas obras de ingeniería llevada a cabo por los romanos. Un puente que también servía de represa del río para la ciudad que, gracias a esa infraestructura, se convirtió en un importante núcleo agrícola del Imperio sasánida. Esta teoría está apoyada por el hecho de que el puente exhibe mampostería típicamente romana unida usando mortero, técnica muy distinta a la usada por los sasánidas. Por otro lado, Aurelio Víctor, del siglo IV, afirma que mantuvieron al Augusto Valeriano en una jaula y lo humillaron para placer del emperador sasánida. Por su parte, Lactancio, el cristiano y consejero de Constantino que conocemos de otras ocasiones, siguiendo su línea de pensamiento, fabuló una historia aún más tétrica, donde Sapor humilló a Valeriano, usándolo como escabel humano mientras montaba a su caballo, y que, al morir, el cuerpo del emperador fue desollado, rellenándose su pellejo con estiércol o paja, para colgarlo del techo del gran templo del fuego de los guerreros, el conocido como Taq Sulaimán, en el noroeste del actual Irán, en donde quedó expuesto como tétrico trofeo. En lo que coinciden todas las fuentes es que Valeriano, con más de 60 años al ser capturado, murió al poco tiempo tras su apresamiento. Se desconoce el motivo, y cualquier hipótesis es plausible, desde el martirio persa a una enfermedad o a una muerte natural. Las narrativas sobre su muerte, especialmente las cristianas, tienen un claro sesgo propagandístico, buscando demonizar a Valeriano por la persecución a su secta, aunque lo más probable, igual que hacían los romanos con la mayoría de reyes o cabecillas que capturaban, es que el emperador sería tratado como un huésped del imperio sasánida más que como un escabel humano o cualquier otro trato vejatorio que describan las fuentes romanas.